Bueno, mis amados, el Señor me da una palabra bien interesante y quiero tratar de hacer una pequeña introducción para que podamos entender lo que es la palabra en esta mañana. Al ser humano, en muchas ocasiones no le es difícil desprenderse de cosas materiales. Yo he conocido hombres que no han tenido problema en regalar una casa. Le regala una casa a una familia porque no tiene. He visto hombres que han regalado carros nuevos, que le han dicho, mire, vaya a tal concesionario que hay un carro, escoja el que quiera que yo lo pago. Lo he visto. He visto hombres dar grandes cantidades de dinero, y no estoy hablando de hombres de narcotráfico, hombres de bien que tienen empresas, que tienen industrias, que tienen dinero porque lo han trabajado. Y les es fácil, ¿cierto? Porque lo tienen en abundancia, porque saben que el dinero va y viene. ¿Han entendido eso? Pero hay circunstancias que todos tenemos que nos cuesta dejar. Dejamos fácil una casa, entregamos rápido un... He visto hombres que quitarse sus zapatos en medio de la calle y dárselos a un indigente, lo he visto. De estar en un restaurante y pasar a un indigente y pararse y siéntese usted aquí, cómase lo que yo pedí, lo he visto. Y eso es bonito y agradable. Gloria a Dios por esos eh, detalles, esa nobleza y el querer compartir, ¿cierto? Pero hay cosas que tenemos tú y yo que no queremos soltar. Hay cosas en las cuales nos hemos aferrado tanto que preferimos dejar la casa, el carro, las joyas, el trabajo, pero no queremos dejar ahí cosas que están en nuestro corazón. No las queremos soltar, no las queremos soltar, no las queremos entregar. Y eso es lo que yo les quiero hablar en esta mañana, ¿ok? Entonces quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Mientras que nos vamos ubicando en la palabra, les quiero recordar que la palabra aleluya es la única palabra a nivel mundial dentro de todas las lenguas que se pronuncia igual. En chino, en japonés, en ruso, en inglés, en español. Es la única palabra universal que en el idioma que se nombre se va a nombrar lo mismo. Aleluya. Tenemos una palabra donde todo el planeta Tierra se pone de acuerdo para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. El que encuentre la palabra se coloca sobre sus pies en reverencia a ella y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, yo te doy gracias, Dios del cielo, por esta preciosa, maravillosa palabra tuya, Señor. Porque toda tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todo el que la escuche, Señor, esté enteramente preparado para toda buena obra, para todo buen propósito, Señor. Oro, Dios de la gloria, para que tu palabra en esta mañana haga en todos y cada uno de nosotros todo aquello que tenga que hacer, Señor. Quite, Señor, toda neblina, quite todo entenebrecimiento, quite toda ceguera espiritual, quita toda sordera espiritual, toda dureza de corazón, todo entenebrecimiento de nuestra mente y toda dureza de servicio, Señor. Y que corte como espada doble filo hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, Señor, y nos lleve a discernir los pensamientos y las maquinaciones de nuestros corazones. Amén y amén. Gloria a Dios.
Tomamos asiento, por favor. Me llama mucho la atención esta palabra, porque cuando la leemos detenidamente, ya Jesús estaba saliendo de Jericó, iba camino a Jerusalén. En pocas palabras podemos decir que fue el antepenúltimo milagro que hizo Jesús en su vida sobre la tierra. Porque el último milagro que hizo fue cuando le restauró la oreja a Michael, el guardia del sumo sacerdote. Porque Pedro, en medio de su furor, se creyó torero y le cortó la oreja al centinela, al guardia de los sumos sacerdotes. Ese fue el último milagro que hizo Jesús, pero el antepenúltimo fue este. Nadie sabía que ese era el último, o tal vez las últimas horas de Jesús sobre el planeta Tierra. El único que lo sabía era él, porque él sí sabía que iba a ir a ser muerto, sacrificado y ofrendado por toda la humanidad en Jerusalén. Pero sin embargo, me llama la atención que dice la palabra que había un ciego que se llamaba Bartimeo. Usted se imagina en la época de Jesús, y cuando leemos la palabra, las personas discapacitadas en el tiempo de Jesús eran personas rechazadas, porque decían que eran personas pecadoras que estaban cargando con el pecado o de sus ancestros, o de sus padres, o de ellos mismos. Entonces la persona que tenía problemas físicos, de los brazos, en los pies, en las vistas, los que tenían lepra, es más, a los leprosos no les permitían acercarse a tener una vida social. A un leproso le tocaba mantenerse a distancia, y si iba caminando por la calle tenía que estar gritando: soy leproso, soy leproso, y el que lo veía se tenía que apartar. Y aparte de eso, les obligaban a colocarse en campanitas en sus túnicas para que la gente, cuando escuchara: uy, por ahí hay un leproso, porque era contagioso. Pero este ciego, dice la palabra, Bartimeo, estaba sentado a la orilla del camino. ¿Qué estaba haciendo? Viviendo de la limosna, de la mendicidad, del buen corazón de las personas. Y sí, tal vez la Biblia no narra si era ciego de nacimiento o que tal vez en un accidente había perdido su vista. Lo único cierto era que era ciego y se sabía quién era él, porque dice que Bartimeo, el hijo de Timeo. Timeo era su padre. Y lo curioso de esta historia que vivió el Señor Jesucristo, que cuando Bartimeo escuchó la bulla, porque Jesús no andaba solo. Cuando nosotros empezamos a analizar la vida pública de Jesús, Jesús se movía en grupos de 20,000 o hasta más personas. En una ocasión había tanta gente escuchándolo que le tocó meterse al mar en una lancha, y desde la lancha o desde la canoa predicarle a la gente, porque la gente lo quería asediar, la gente quería tocarlo, la gente lo quería abrazar. Eso era una cosa impresionante, porque del Señor Jesucristo salía poder. Entonces los que veían y habían escuchado y habían entendido que con solo tocarlo cesarán, pues todo el mundo quería tocarlo. Y hasta lo maltrataban, lo querían hasta... ¿Sí me entiende? Porque era poder. Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. El que lo tocaba recibía sanidad, el que lo tocaba recibía salvación. Y este hombre, la Biblia no dice, tal vez pudo haber escuchado, porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio sobre la tierra. Y dice que cuando este hombre escuchó que venía Jesús, empezó a gritar. Me gusta mucho la versión en inglés. Aquí en español dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la versión en inglés, la voy a traducir en español, decía: tú, Jesús, hijo de David. Le añade esa connotación, tú. O sea, sabía que Jesús era el hijo de David. Y lo acentúa en inglés: tú, hijo de David. En español simplemente dice: hijo de David. Me gusta personalmente más esa versión. Y este hombre empezó a gritar, empezó a clamar: Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia. Y claro, la muchedumbre, los que estaban bien, pues muchas veces no quieren compartir la bendición. ¿Se imagina la bendición de estar andando con Jesús? Donde llegaban tenían comida, porque él hacía milagros, multiplicaba el pan y multiplicaba los peces. O sea, nadie padecía de hambre estando con Jesús. Recibían palabras de vida. Veían los milagros al pasar el Señor. Veían resucitar los muertos, a los ciegos recibir vista, pero era gente que podía tener acceso a Jesús. Pero este pobre ciego, que simplemente escuchaba que venía Jesús, que tal vez no había escuchado la voz de Jesús, pero que sabía quién era Jesús, empezó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia, y grite y grite. Y esta gente que iba con Jesús, en vez de acercarlo, en vez, sabiendo quién era Jesús, con quién iba caminando ellos: cállate,
no hagas bulla. ¿Se imagina el corazón de esa gente? Viendo a una persona necesitada, ciega, clamando por Dios y diciéndole, cállate, no hagas bulla. En esta época, a esta altura nos causa risa a nosotros, ¿cierto? Pero eso pasa hoy en día a nosotros también. Porque en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en nuestra familia vemos gente buscando soluciones, pidiendo ayuda del cielo y no queremos invitarlos a la iglesia. Eso no solamente pasó con Jesús, eso sigue pasando todavía con Jesús y en estos tiempos sigue pasando. Porque hay gente, familiares tuyos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo que están necesitando a Jesús y nosotros decimos, ay, no haga bulla, invítelo a la iglesia, tráigalo, anímelo, agárrelo, dele la mano. Pero en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta situación, este hombre no se callaba. Entre más le decían cállate, él más clamaba. Entre más le decía haga silencio, él más gritaba. Entre más le decía compórtate, él más quería llamar la atención. Y me llama la palabra, me llama la atención, porque la misma palabra nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La persona que clama tarde o temprano va a obtener respuesta de Dios. Le pasarán días, le pasarán semanas, le pasarán meses, le pasarán años, pero que su respuesta le va a llegar del cielo porque le va a llegar. La palabra de Dios no miente, el Señor no miente. Si Él dice, clama a mí, yo te responderé, hermano, usted ahínquese, ajuíciese, esfuércese a orar, a clamar, a suplicar, a humillarse, que el Señor te va a escuchar. No hay problema, no hay dificultad, no hay enfermedad, no hay crisis que el Señor no pueda solucionar. Es más, no hay puerta que el Señor no pueda abrir. Las puertas que tú no puedes abrir, la puerta que el hombre no puede abrir, la puerta que el hombre de ciencia y conocimiento no puede abrir, esas las abre Jesús. Esas son las especialidades de Él. Lo imposible. Porque tú y yo vamos a llegar a un momento en la vida donde dice, Señor, hasta aquí llegué, este es el borde del precipicio, tengo que llegar allá, Señor. O me pones a volar o me das la mano. Y el Señor va a poner su mano como puente y te va a llevar al otro lado. Pero eso lo hace Dios cuando tú y yo te humillas, porque es que clamarle a Dios es humillar, y este hombre se humilló. ¿Qué tenía que perder? Ciego, tal vez para todo el resto de su vida, viviendo de limosnas, vergüenza de que si todo el mundo lo miraba, pero él clamaba. Dios, Jesús está esperando que nosotros dejemos el miedo, la vergüenza, la indiferencia y entendamos que lo necesitamos a Él. Lo más importante que tiene el ser humano sobre la tierra y lo que debemos luchar y promulgar todos los días es por la presencia de Dios. No es tu trabajo, no son tus hijos, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu papá, no es tu mamá, es la presencia de Jesús lo que tú estás necesitando. Porque si tú tienes la presencia de Dios, vas a ser una excelente esposa. Si tienes la presencia de Dios dentro de ti, vas a ser el mejor esposo. Si tienes lo de Dios en ti, vas a ser el mejor padre. Pero si tú no tienes lo de Dios, déjame decirte que así lo lleves a Disney, les compres ropa de marca, les des el mejor celular, los vas a perder con tus propias manos. Necesitamos de Jesús. Y este hombre entendió que él ya no quería más monedas, que él quería tener la presencia de Jesús en su vida. Nosotros en este mundo nos conformamos con monedas. ¿Y cuál es la moneda? El diario de trabajar. No estoy diciendo que no trabajemos. Entiéndame. Pero no ponga su esperanza, no ponga su fortaleza en el trabajo. No ponga su fortaleza en su conocimiento. No ponga su fortaleza en sus capacidades. Porque algún día sus capacidades van a menguar por cuestión de la edad. Algún día en su trabajo, por mucho que lo quieran y lo estiman, decir, sorry, no te necesito más. Ya no, llegó uno más joven, trabaja más rápido que usted y me cobra menos. Te van a sacar, te van a descualificar. Pero este hombre fue tanto lo que llamaba la atención del Señor que dice que el Señor lo mandó llamar. O sea, cuando tú insistes y cuando tú persistes y cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios, de oración, va a llegar el día en que vas a llamar la atención del Señor. Jesús se está moviendo, Él camina por la tierra, Él está pasando, todo el tiempo está caminando, pero Él donde escucha una casa, Él donde ve que hay una casa, un altar de oración, Él se detiene a escuchar. Él escucha la oración de todos nosotros. Dice la palabra que los ángeles del Señor toman en copas de oro
toman nuestras lágrimas. O sea, cuando tú lloras orando, no estás perdiendo esas lágrimas. Esas lágrimas están siendo tomadas. Cuando tú lloras en el templo, esas lágrimas están siendo tomadas. Así tú dices, no, yo estoy tomando un pañuelo. En lo físico, en lo espiritual, esas lágrimas ya las tomó el Señor. ¿Ok? Y dice que el Señor lo mandó llamar. Zaqueo se hizo notar. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me enseña a mí? Dice en el Evangelio de Mateo 11:12 que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y es arrebatado por los valientes. Hermano, la iglesia tiene que volverse una iglesia valiente en la oración, una iglesia valiente en la intercesión, una iglesia valiente para orar, hermano. El mundo se está perdiendo, nuestros hijos, el mundo los está dañando, nuestros hogares se están desintegrando cada día más y nosotros estamos entretenidos mirando Netflix. Estamos entretenidos mirando las redes sociales. Estamos entretenidos mirando fútbol. Estamos entretenidos en eso y mi hogar se está desbaratando. Ya no hay comunión con mi esposa, ya no hay diálogo, solamente malas palabras, malas actitudes y no estamos haciendo nada, hermano. Es momento que se detenga y es momento en que tú y yo nos humillemos a la presencia del Señor, interven en mi vida, interven en mi hogar, Señor, porque esa situación tiene que parar. Mis hijos cada día están más desobedientes, cada día me escuchan menos, cada día quieren hacer lo que yo les parece, Señor, y eso no es justo. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, tenemos que pedirle a Dios conocimiento, tenemos que pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas. No podemos seguir viendo que nuestros hijos se están perdiendo. Es terrible ver la juventud como se está perdiendo tras la droga, tras el internet, tras la pornografía, tras la ideología de género y nosotros estamos con los brazos cruzados mirando fútbol. Este hombre decidió pararse en la brecha y llorar, clamar hasta que hasta que le llamó la atención a Jesús. Usted tiene que hacer, hermano, que Jesús se detenga sobre su casa, que Jesús se detenga al frente de su alcoba y escuche lo que usted le quiera decir. Usted tiene que hacerse notar. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y es arrebatado por los valientes. ¿Qué tan valiente es usted para las cosas de Dios? Porque somos valientes para trabajar. Decimos, trabajé ayer 20 horas y me levanté y seguí trabajando. Por venir al templo 2 horas, ay, qué pereza. Trabajé 20 horas, salí del trabajo y me fui a un overtime y otras 8 horas y aquí estoy. Y tengo el doble. Y en la iglesia, ay, no. Para orar, no, qué pereza. Para leer la Biblia, qué aburrimiento. Come on. Tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que empezar a entender que tú y yo somos seres espirituales. Y como seres espirituales necesitamos del Espíritu. Porque gracias a Dios, en este país la comida sobra, abunda. Y si no mires aquí el despecho para verá. Más de uno estamos barrigones. Más de uno está batallando con los bananitos. ¿O no es así? Aquí sobra la comida. Pero falta la oración. Donde hay mucha prosperidad, donde hay mucha comodidad como este país, abunda la sociedad. Tenemos distracciones en todo verano, vamos para el lago, vamos a hacer rafting, vamos para la playa, vamos para aquí, vamos para allá, pero para la iglesia, eso tenemos que cambiarlo. Este hombre llamó la atención porque se decidió salir de su condición de ceguera física y también espiritual. La iglesia necesita entender que necesitamos de Jesús todos los días de nuestra existencia. Entonces, me llama la atención que cuando Jesús, dice que entonces Jesús deteniéndose lo mandó llamar. Y me gusta, me encanta la actitud, porque dice, y entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús. Hermano, aquí es donde yo quiero llegar y hacer un poquito más de énfasis. Dice que este hombre arrojó su capa y se levantó. ¿Sabe qué tipificaba la capa para Bartimeo? Era su cobertura, su protección. Lo protegía del sol, lo protegía del viento, lo protegía del agua, lo protegía de los insultos. Podríamos decir que ese era su caparazón o eso era lo que cubría su pecado. ¿Qué está cubriendo tu pecado? ¿Qué está cubriendo tu indiferencia para con Dios? ¿Qué es lo que no te deja orar? ¿Qué es lo que no te permite venir a la iglesia? ¿Qué es lo que no te permite perdonar? Porque sea lo que sea lo tienes que sacar y ya. No puedes esperarnos en 8 días yo perdono.
No, en 8 días yo decido empezar a orar. No, la semana entrante yo decido leer la Biblia. Saqueo, cuando Jesús se paró, dice que él arrojó su capa, hermano. Y usted tiene que salir hoy de aquí, de esta iglesia, de esta casa, Señor, habiendo arrojado lo que le impide acercarse a Dios. Porque hasta que Saqueo no arrojó su capa, póngale cuidado. Dice que él arrojó su copa y se levantó. ¿Sabe por qué muchos no se levantan? Porque no han sido capaces de arrojar su capa. La capa de la desobediencia, la capa de la indiferencia, la capa de la pereza. Porque para trabajador el hispano, ¿sabe por qué nos quieren mucho los hispanos? Porque somos burros para trabajar. Usted un hispano lo pone a trabajar sin agua y le trabaja, se lo aseguro. Y le tiemblan las piernas, pero sigue trabajando. Un gringo no, un gringo sube a 40 y se le orilla, al que sea, busca la sombra. Pero el hispano, dele como burro. Por trabajo no se preocupen. ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted levantarse como hijo o hija de Dios para seguir al Señor? Porque hasta que Bartimeo no arrojó su capa y la arrojó, la tuvo que haber arrojado lejos. Tú tienes que sacar hoy de tu vida, de tu mente, de tu corazón, lo que no te está permitiendo pararte. El orgullo, será la arrogancia, será la desobediencia. ¿Cuál es la capa que está sobre tu corazón, que no te deja acercarte a Dios, que no te permite levantarte? Porque tienes ganas de orar, pero te puede la pereza. Pero tienes ganas de venir a la iglesia, pero te puede la desidia. Tienes ganas de hacer lo bueno, pero no quieres. Tienes que soltar eso, tienes que arrojar tu capa. La mundanalidad tal vez te atrae mucho lo del mundo, porque el mundo en sí atrae. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Y para los que no saben, el maligno es Satanás. Entonces el maligno está todo el tiempo planificando estrategias donde ponernos a mirar. Él es especialista en eso. Pero si tú decides hoy arrojar la capa para seguir al Señor, vas a hallar bendición. Si tú decides arrojar la capa en esta mañana y decirle, Señor, arrojo la capa de la desobediencia, de la indiferencia, de la desobediencia, el Señor te va a bendecir. Porque cuando Bartimeo arrojó su capa, se pudo levantar y se pudo acercar al Señor. ¿Sabe por qué no nos podemos acercar al Señor? Porque no queremos arrojar la capa, no nos queremos levantar y no queremos acercarnos al Señor. Hasta que tú no sueltes tu capa, no te vas a poder levantar. El momento que tú te levantas, vas a poderte acercar al Señor. Si tú no sueltas tu capa y si tú no te levantas, vas a seguir postrado como el ciego Bartimeo. Bartimeo ni nadie sabía, solamente Jesús, que ese iba a ser las últimas horas sobre el planeta Tierra. Tú no sabes si hoy va a ser el día de la salvación tuya. Tú no lo sabes. Tú no sabes qué va a pasar saliendo de esta iglesia. Es más, Dios no lo quiera, pero puede caer algo del cielo. En estos días cayó un satélite. En estos días cayó también un material que fue desechado de la estación orbital y se salió de su escala de gravitacional y cayó como un proyectil en Florida y atravesó un techo de una casa y casi mató a una persona. Aquí estamos, no sabemos qué nos puede caer. La vida no es comprada, nadie tiene seguridad. Pero si tú decides hoy soltar la capa de la desobediencia, de la indiferencia y rendirte a Jesús, tú te vas a poder levantar, porque Él es el que dice, Él es el que da fuerza al que no tiene ninguna. Es Jesús el que te va a levantar, pero tú tienes que dar el primer paso. Tienes que soltar esa capa, tienes que soltar esa ingratitud, tienes que decirle, Señor, ayúdame, porque muchas veces clamamos, pero no queremos hacer. Oramos, porque hay gente que ora, pero no quiere soltar su capa. Este hombre le clamaba, Jesús, hijo de David, tú, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hasta que él no se decidió a botar su capa, no tuvo fuerzas para levantarse. Y tal vez tú eres de los que ora y ora y ora, pero hasta que no sueltes la capa, no vas a poder tener las fuerzas para poderte levantar y así mismo acercarte al Señor. Tienes que soltarla, no hay otro, hermano. Dice la palabra de Dios que no le podemos servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. O le sirves a Dios o le sirves al dinero. Porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Entonces, si tú quieres a Jesús, tienes que decirle, Señor, yo te voy a servir con plata o sin plata, con salud o sin salud, pero yo quiero lo tuyo. Levántate, hombre, levántate en esta mañana. Renuncia a tu condición en la cual por años has estado postrado. No estoy hablando
de dinero, porque tal vez aquí hay gente que tenga más dinero que yo. Yo estoy hablando de hombres y mujeres de Dios. Tiene Dios cosas grandes para tu vida. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer de ti un ejemplo a imitar. Pero tú tienes que levantarte. Amén. Entonces nos toca, Bartimeo tuvo que arrojar su capa que cubría su pecado, lo que cubría su realidad, lo que le impedía acercarse a Dios. ¿Cuál es el pecado que nos está asediando? Porque hay pecados. Venimos a la iglesia y aún seguimos pecando con la mentira, seguimos pecando aún. Miren, no vamos a decir hasta con la pornografía. En mi casa decidimos cortar la televisión en vano. Lo único que se ve en mi casa es una serie que se llama Series Bíblicas. Ahí no se ve nada más. Porque donde usted mira, usted está viendo pornografía. Para vender una hamburguesa tiene que salir una mujer semidesnuda. Para vender un par de zapatos tiene que salir una mujer semidesnuda. Eso es pornografía. Tenemos que renunciar a eso, hermano. Satanás está inventando estrategias y tácticas de cómo contaminar nuestra mente, de cómo contaminar nuestro espíritu. Para vender una limonada sale un hombre así lleno de músculos. Es que no solamente la pornografía, no solamente ataca al hombre, también está atacando a la mujer. Porque pensamos, cuando se habla de pornografía, pensamos que los únicos puercos, cochinos y degenerados somos los hombres. No, las mujeres también sufren de eso. Entonces tengamos cuidado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la capa tuya que no te permite? ¿A qué tienes que renunciar? ¿A qué tienes que soltar? Amén. Mateo 19:20 dice la palabra: y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, no importa lo que tú tengas que soltar en esta tierra, tú vas a heredar 100 veces más y la vida eterna. Este hombre le tocó quitar su vieja capa, lo que lo cubría del sol, lo que lo cubría del agua, tal vez lo que lo cubría de las malas palabras, de las malas expresiones, del repudio, de su condición. Le tocó desnudarse, pero recibió lo que el Señor tenía para él. Recibió lo que el Señor desde el principio tenía planificado para él. Amén. Pablo, uno de los hombres más grandes, Pablo escribió, se podría decir que el 70% del Nuevo Testamento. Pablo no caminó con Cristo. Pablo conoció de Cristo 70 años aproximadamente después de la muerte de Cristo. Murió Cristo y 70 años después de muerto Pablo conoció de Cristo. Pero escribió el 70% del Evangelio. ¿Sabe qué dijo Pablo un día? Póngale cuidado. Filipenses 3:8 dice así: y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Y Pablo era un hombre rico, era ciudadano romano. En la época de Pablo, ser ciudadano romano es como si nosotros fuéramos ahorita aquí ciudadanos americanos. Un ciudadano americano entra a cualquier país del mundo facilito. Es gringo. Coming with dollars, coming. Esa es la realidad. Roma era la potencia del mundo. Pablo era ciudadano romano, pero él dijo: eso lo tengo por basura. Pablo tenía dinero, porque no había romano pobre. Pero él dijo: mi dinero vale basura, no vale nada, con tal de ganar y conocer a Cristo Jesús. Tenemos que tener esa actitud. Ni el dinero, ni la fama, ni los papeles nos pueden alejar de lo que Dios quiere darnos. Porque Pablo entendió que por más que Roma era un imperio, iba a llegar un día que iba a ser imperio. Y efectivamente dejó de ser imperio. Hoy usted camina por Roma y encuentra las ruinas de los coliseos, encuentra las ruinas de los acueductos, encuentra cantidad de cosas, pero ya pasó a la historia. Y Pablo tomó las mejores decisiones. Por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Bartimeo entendió que esa capa que se cubría era basura, que tenía que sacarla de su vida, la tenía que sacar de su corazón, la tenía que sacar de su entorno para poder acercarse a la gracia del Señor. Pero Pablo no fue el único que tomó esa decisión tan radical por obtener la salvación. Hay otro hombre en la Biblia que también tuvo una actitud similar a la que tuvo Pablo.
Y esa la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 24-25. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Gloria a Dios. Moisés fue criado como el hijo del faraón. Estaba en la línea de mando. O sea, si moría el hijo del faraón, él era el segundo en el mando. Pero él decidió renunciar a todo eso y sufrir los vituperios y los azotes y la esclavitud de su pueblo con tal de no deleitarse ni de gozar con los deleites temporales del pecado. Todo lo que usted y a mí nos está fascinando ahorita es temporal. Es un deleite temporal que hoy te fascina, pero ya mañana te fastidia. Lo único que no te fastidia, lo único que no te cansa, lo único que no te aburre, lo único que vas a querer cada día más va a ser la presencia de Dios. Tú tienes que animarte y decidirte a conseguir lo de Dios, a anhelar lo de Dios. Es lo único que nos va a traer vida, es lo único que nos va a traer paz. Me sorprende la pregunta que Jesús le hace a este hombre. Le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Mi pregunta es, ¿será que Jesús no sabe o el Señor no sabe de qué cosas tenemos necesidad? El Señor sabe. El Señor sabe quién está enfermo aquí. El Señor sabe quién está buscando trabajo. El Señor sabe quién está endeudado. Es más, Él sabe qué parejas se están peleando en esta mañana. Él sabe quién salió agarrado con la esposa. Él lo sabe. Él sabe quién se acostó anoche enojado con su pareja. Él sabe qué pensó en su corazón en medio de la discusión. Él lo sabe todo. Y sin embargo Jesús le pregunta, ¿a un ciego qué quieres que te haga? ¿Sabe por qué nos pregunta eso el Señor a nosotros todos los días? Porque nosotros muchas veces no sabemos qué queremos. Dios sí sabe qué necesitas tú, pero yo, como ser humano, muchas veces no sé ni lo que quiero. ¿Y sabe por qué nos pasa eso? Porque estamos entretenidos con el mundo. Todo el mundo nos muestra aquí, nos muestra allá. Y es como cuando uno va a un parque con un niño, quiere montarse en todo. Y cuando le van a montar, no, soy muy alto, ya bájeme. ¿No les ha pasado eso? Eso nos pasa a nosotros. Por eso Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo hoy en esta mañana. ¿Qué quieres que te haga? ¿Quiere que intervenga en tu hogar? ¿Quiere que intervenga en la relación de tu pareja? ¿Quiere que intervenga en la vida de tus hijos? ¿Quiere que intervenga en tu carácter? Porque muchas veces queremos que Dios intervenga ya. Señor, cambia a mi marido. Señor, cambia a mi mujer. Cambia a mi mamá. Cambia a mi patrón. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Primero te cambio a ti. ¿Qué es así? Con Dios le estamos pidiendo que cambie a todo el mundo y Dios no trabaja así. Dios trabaja conmigo y luego sí cambia mi entorno. Entonces, si usted está orando, Señor, cambia a mi marido, el Señor no le va a mandar otro. Él le va a cambiar a usted. Sí, porque muchos que me dicen, Señor, cambia a mi marido bajo cuerda, Señor, mándame otro. No, 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 el Señor no se lo va a cambiar. Ese fue el que escogió y hasta que la muerte la separe. ¿Ok? Es hasta que la muerte lo separe. Pídele a Dios, Señor, cámbiame a mí, Señor, cambia mi carácter, hazme entender, Señor, qué es lo que pasa conmigo. Porque muchas veces no nos entendemos ni nosotros mismos. Venimos con gozo, con júbilo a la iglesia y salimos aburridos. Porque el Señor nos habló y nos mandó a perdonar. Yo estaba orando para que el Señor lo matara. Señor, mátalo. Que caiga un trueno, que lo pise un tren, que lo machaque un carro. Muchas veces la gente ora así. Dios no es así, hermano. Tenemos que cambiar. Y Dios nos está preguntando lo mismo que le preguntó a Bartimeo esa tarde. ¿Qué quieres que te haga? Tienes que examinarte. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Quieres verdaderamente tener un hogar como Dios lo estableció? ¿Quieres ver a tus hijos que es la prolongación de tu existencia, hombres y mujeres de bien? ¿Los quieres ver? Eso te lleva a empezar a trabajar desde ahora. A comprometerte a traer a tus hijos todos los domingos a la iglesia. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Inducid a los niños desde pequeños, así como están ellos de brazos, en los caminos del Señor. Y aunque lleguen a viejos, no se apartarán de sus caminos. Yo felicito a los que vienen cada 8 días, porque hay gente que está entendiendo.
Porque ni tú ni yo vamos a convencer a nadie. Esta mujer no me pudo cambiar a mí. No me cambió el army. No me cambió el castigo. Me cambió Cristo. A mí me tuvieron que dar un tiro en el pecho. Y ni aún así. Porque yo me estaba levantando y yo decía, donde lo encuentre, lo voy a despedazar con un corta uñas. Quería eso. Pero el Señor me llevó a orar y perdonar a ese muchacho. Eso lo hace Dios. Amén. ¿Qué quiere Dios que te haga? Me encanta la respuesta de Bartimeo. Dijo, maestro, que recobre la vista. Bartimeo era un ciego físico, pero aún en este mundo habemos ciegos espirituales, que no hemos visto el camino, la verdad y la vida eterna, que pensamos que la vida lo es todo, que esto que tenemos, y como estamos en la Yunás, entonces vamos a hacer plata, vamos a llenarnos de plata, vamos a trabajar las 24 horas y vamos a atesorar. Eso es ser ciego, eso se llama ser torpe, porque la Biblia me enseña que un hombre dijo un día, he llenado mis graneros y tengo una gran cosecha, tengo abundancia de grano. ¿Qué haré? Ya sé, dijo para sí mismo, me haré unos graneros más grandes y atesoraré y guardaré toda esta abundancia y le diré a mi cuerpo, a mi alma, siéntate, reposa y descansa. Y dice la palabra que en la noche vino el Señor y le dijo, necio, porque esta misma noche vendré por tu alma. Ahí está en la Biblia. Búsquelo, encuéntrelo. Los retos, está fácil. Entre el Génesis y el Apocalipsis. Fácil, más señales no le doy. Facilito. Entonces, este hombre le pidió la vista. Cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, lo primero que ganamos es la salvación y enseguida las bendiciones. Porque me sorprende la manera que el Señor le solucionó ese problema a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. ¿Sabe qué le respondió el Señor? Vete, tu fe te ha salvado. El Señor no le puso las manos, no hizo como con otro ciego que dice que escupió e hizo lodo y se lo echó en los ojos y lo mandó a bañarse. A otro le dijo, sé sano. A este simplemente le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El Señor está viendo la fe tuya y la fe mía. ¿Con qué fe vienes tú aquí? ¿Tú vienes aquí por querer bendición o tú vienes aquí por salvación? Porque si vienes por bendición, la vas a adquirir. Porque Dios no se niega. Pero si vienes por salvación, la salvación trae la añadidura que es la bendición. Porque hay gente, he conocido gente que ha venido a la iglesia por un hijo, porque la mujer es estéril y han gastado varios miles de dólares en procesos de fertilización y el Señor hace el milagro, la mujer tiene un hijo y no vuelven jamás. Los he visto, los he visto. Y aquí hubo una mujer venezolana, no quiero, pero venía de Chile, ore pastor, ore, ore. Mire, retando a Dios. Con mi esposa le pusimos la mano y volvió a los 3 meses. Y tan pronto le entré, me dijo el Espíritu está santo. Le dije, ¿cómo está? ¿Cómo va su embarazo? ¿Quién le dijo? Dios me mostró. Entonces, si tú vienes a la casa de Dios por bendición, deséchalo. Ven por salvación. Porque la palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. No venga por plata, no venga por trabajo, no venga por salud, venga por salvación. Porque Bartimeo se acercó a Jesús por sanidad, pero el Señor le dio fue la salvación. Y añadido a la salvación de que salvó su alma, dice que recibió la vista al instante. Cuando usted cede, cuando usted se humilla, cuando usted reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted recibe su milagro, pero también recibe la bendición. Porque Dios quiere verte bien, Dios quiere verte prosperado, Dios quiere verte sin pasar necesidades. Porque ese es Dios. Amén. Miren lo que pasó después de eso. Después de que este hombre se arroja su capa, se levanta, se acerca a Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Dice que recibe la vista, el Señor lo despacha. Vete, tu fe te ha salvado, recibe la vista. ¿Sabe cuál fue la actitud de él? Y enseguida seguía a Jesús en su camino. Cuando tú entiendes que Jesús es el camino, la verdad de la vida, usted no quiere apartarse de ese camino. Por plata que tenga.
En el lugar del mundo donde le tocó irse, usted va a buscar una iglesia, usted va a buscar un lugar donde congregarse, usted va a querer devorar la palabra de Dios todos los días. Señor, háblame. Usted se tiene que levantar cada mañana con el ánimo y el propósito de que Dios le hable. Señor, háblame en esta mañana, Señor. Hoy quiero una palabra para mi vida, quiero una palabra para mi casa, quiero una palabra, Señor, que transforme mi mente, Señor. Señor, quiero conocerte y Dios se va a revelar. Señor, yo quiero aprender a obedecerte, Señor. Yo quiero que tú transformes mi corazón como el corazón que tenía David, tu hijo, que tú mismo reconociste que él tenía un corazón conforme al tuyo. ¿Qué hacía característico el corazón de David? Que David se deleitaba obedeciéndole al Señor. David se deleitaba. Mi pregunta es, ¿tú te deleitas cuando vienes a la iglesia? ¿O vienes el domingo y si no voy el pastor, qué me va a decir? Pregunto. Ya, si no vengo después de mediodía me va a llamar. ¿Qué pasó? ¿Te deleitas escuchando la palabra? ¿Te deleitas alabando al Señor? Esa debe ser la actitud. Queremos, Señor, bendígame, bendígame, pero no queremos deleitar con el Señor. Deleítate conociéndolo, deleítate obedeciéndolo, deleítate perdonando, porque eso nos hace semejante a Cristo. Cristo perdonó los pecados de todos. Deleítate perdonando, deleítate expresando amor al que no lo merece, porque nosotros no merecíamos nada y Él nos dio amor. Nos dio salvación cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios quiere que tú seas como Él, que tú expreses su amor, su gracia, su misericordia, su benignidad, que seamos semejantes a Cristo. Eso es lo que Él está esperando. Él dice que llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón a la medida de la estatura y a la plenitud de Cristo. Nos llama a crecer. Hay mucho cristiano bonsai hoy en día en las iglesias. Mucho cristiano bonsai, que solamente pide, deme, deme, deme. Pero ¿cuántas veces le he dicho, Señor, muéstrame que tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? Señor, muéstrame la capa que tengo que arrojar. El Señor te la va a mostrar. El Señor te la va a mostrar. Amén. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, definitivamente, Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Pero lo necesitamos a Él para llegar a Él. Lo necesitamos a Él para llegar al cielo. Lo necesitamos a Él para vivir sabiamente en medio de la tierra. Jesús es más importante y más imprescindible que el mismo aire que respiramos. Porque si tú lo tienes a Él, podemos llegar a decir, como dijo un día Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo fue el que dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Dios está esperando, que todos lleguemos a ese nivel. Que vengamos a la iglesia por amor, por necesidad. Ese es el propósito de Dios, que tú vengas por amor, no por la bendición, porque la bendición va a llegar. Por conocer ese corazón que se derrite, que cada mañana anhela que tú hables con Él. Cuando yo estaba novio con esa mujer, yo anhelaba que me llamara. Y si no me llamaba, yo la llamaba. ¿Serio? Y estábamos hablando y nos cogían la noche. Y, cuelga tú, no, cuelga tú. Cuelga tú, no, cuelga tú. Y ahí se nos daban 4 y 5 horas, cuelga tú y no colgábamos. Dios quiere eso, que nos deleitemos así con Dios. Eso es lo que dice la palabra, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos hablar con Él media hora. No queremos orar media hora, pero sí que estamos 3 horas viendo un partido de fútbol. Estamos horas mirando el internet, las redes sociales. Pasamos horas durmiendo. Dormimos de más. Hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso, muchachos. El reino de los cielos sufre violencia y es arrebatado por los valientes. Si usted decide levantarse, si usted decide arrojar la capa, Dios le va a dar la mano, lo va a levantar y lo va a traer hacia usted y Él lo va a cubrir con la capa de Él, que es mucho mejor. Porque la capa del ser humano es rota, piojosa, maloliente, pero la capa del Señor es santidad.
perfección, belleza, luz, paz, tranquilidad. Esa es la capa que Él quiere colocar sobre tu voz, sobre tus hombres, sobre tu vida, sobre tu casa. Él quiere que botes esa vieja capa y que te acoples, te acoples a las vestiduras de santidad que el Señor tiene para darte a ti. Amén. Bueno, por lo menos llegamos al amén. Aleluya. Conclusión. Examinémonos a conciencia, hermano. Es tiempo que empecemos a examinarnos. No podemos seguir viviendo la vida así como Ricky Martin, la vida loca. No, no. Tenemos que aprender a entender que si no despejamos eso que está en nuestro corazón, jamás vamos a poder levantarnos en los caminos del Señor. Y pero hay gente que va muchos años a la iglesia. Mire, otra cosa que me llama mucho la atención. Recién llegado aquí estuve trabajando en una compañía y fuimos a hacer la remodelación en una iglesia. No les voy a hablar de dinero, pero sí les voy a hablar de algo que pasó en una iglesia muy vieja, una iglesia que tenía 180 años aquí en Atlanta, estaba por los lados de Esmirna. Y habían unos viejitos de 75, 80 años trabajando con nosotros americanos. Entonces yo con mi anhelo de hablar inglés, yo les preguntaba, hey, my friend, how are you? Y, ¿sí me entiende? Para soltar mi lengua. Y entonces les pregunté, ¿y usted les pagan por trabajar? Que dijo, no, yo soy, ellos llaman deacons, son como ancianos o líderes de la iglesia. Digo, ay, ¿cuánto tiempo llevas acá? Dijo, ¿sabe qué me dijo? Mi padre me presentó en esta iglesia y ya tenía 78 años. Mi padre me presentó en esta iglesia. En esta iglesia me bauticé. En esta iglesia me casé y en esta iglesia me van a sacar con los pies para adelante. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros, a los hispanos? Que no queremos sino bendición, bendición, bendición y no queremos formación. Y nosotros venimos a ser formados, hermanos. El mundo nos ha deformado, la crianza, nuestros países, las costumbres, las tradiciones nos deforman. Nosotros tenemos que empezar a pensar y a meter que somos reino. Yo ayer les hablaba a los que hicieron el curso de bautismo que no hay sino dos reinos en el universo. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y cada reino tiene su identidad, cada reino tiene su cultura. Y tú en medio de esos dos reinos no hay un espacio donde usted dice, yo camino por esto y ni con Dios ni con las tinieblas. No, no lo existe. Porque ¿sabe qué dice Dios? Que el que no está conmigo está contra mí. Dice, no, yo no voy a la iglesia, pero yo no hago mal a nadie. Hermano, o estás con Dios o estás con Satanás. ¿Sabe qué dice el Señor? El que no está conmigo está contra mí. No hay espacio, Dios es claro. No hay un espacio, yo camino por aquí, apretadito, pero no. Apretadito se va para el infierno. Seguro. O usted se rinde a Cristo, acepta a Cristo y se va para el cielo, o si no, sorry my friend, como dicen los gringos. ¿Y qué me gustó? El pensamiento al americano. Nosotros somos, desafortunadamente, los hispanos nos inventamos el ministerio visitación de iglesias. Entonces, ay, el pastor fue muy duro, yo mejor voy para la esquina, para la iglesia de la esquina. Ay, aquí ya me aburrimos y entonces para la otra. Por eso es que no damos frutos. Por eso es que no crecemos. La palabra dice que nosotros somos como árboles frondosos, plantados junto a corrientes de agua fresca, que damos frutos a su tiempo. Si usted planta un árbol acá y se empieza a poner bonito y luego lo arranca y lo lleva acá, se seca, se marchita y vuelve a coger medio fuerza y vuelve y lo arranca aquí y lo lleva allá. ¿Cuándo coge usted fruto de eso? Nunca, termina muerto. Por eso es que hay muchos cristianos así, brincando iglesias, el ministerio de brincación dice de iglesias. Tú no puedes estar cambiando de iglesia cada 15 días, cada 6 meses. Ay, ya me aburrí. Ya no quiero un pastor colombiano, ahora quiero un pastor mexicano. Ya no, y ahora quiero un pastor hondureño. No, hermano. Un pastor alemán. Entonces resultan ladrando. No. Pónganse serios. Amén. Vamos a orar, por favor.